quien no me conoce, mi nombre es Martín Quiroga, Value Domain Specialist. Llevo trabajando en Clarity más de 10 años y en Rally más de 5 ya. Y bueno, trabajo para Enapta Solution, que pertenece al grupo Trisize, y soy en los últimos 2 años en un caballero de Broadcom llamado para las soluciones de Clarity Rally. Y en primer lugar, agradecerle muchas gracias por asistir a este webinar en español, en el cual demostraremos las nuevas funcionalidades y mejoras en esta versión 16.1.1. El enfoque que tiene este webinar es seguir las funcionalidades liberadas en esta release y a tratar de representarlos a través de algunos ejemplos de cómo pueden utilizarla. Pueden ir realizando preguntas que intentaremos responder al final de la sesión, acorde con el tiempo que llevemos para poder cubrir la mayoría de funcionalidades que se van a presentar en el día de hoy. Sin más, empecemos con la agenda de hoy, que es bastante larga. Si ven el PowerPoint, se puede ver, si me contestan por ahí. Si no, ok, la agenda de hoy toca aproximadamente 10 grandes puntos, ¿no? Lo que es la transformación de cómo se gestionan las inversiones, la reinvención o también las mejoras que hay a nivel de gestión de recursos, todo lo que representa los cambios que se han hecho a nivel del ciclo de vida de la gestión, la nueva funcionalidad a nivel de auditoría en esta nueva versión de Clarity. Eh, Hay algunas nuevas funcionalidades también a nivel financiero que nos van a permitir trabajar con algunos detalles y algunos de los clientes que tenemos le va a servir bastante. Modificaciones a nivel de checklist, to do, todas las modificaciones que se han hecho a nombre de vosotros, de los clientes que van solicitando a través del portal que tiene Broadcom de mejoras. Y la parte top-down planning, ¿no? Lo que viene a ser roadmap, jerarquía y toda la parte de planificación. Y hay algo muy interesante que es el workflow modeling, ¿no? Que es cómo trabajar a ese nivel, ya lo veremos más adelante. Y solamente pasaré por la parte de Clarity, las conexiones de Clarity Rally, con las mejoras que se tienen y hacerles ver un PowerPoint de cómo pueden utilizar el móvil con Clarity. Sin más, sin, sin más, vamos a la parte de mejora en la gestión de inversiones. ¿Qué temas tenemos importantes en la mejora de gestión de inversiones? Hay un cambio en la parte de actualización de tableros de inversión, ¿no? En la versión, teníamos diferencia entre la versión 16.1 y la 16.11, ya lo veremos cuáles son las mejoras. Con respecto al colapsar elementos, al hacer nuestros tableros más ágiles, ¿no? En la parte de inicio de visualizaciones, cuando teníamos los dashboards, tener la posibilidad de configurarlos a nuestra manera, agregando más columnas, haciendo widgets de los cuales podemos tirar de sus objetos para sacar la referencia, ¿no? Luego en la parte de antes, esto pasaba para Custom Object, ¿no? Cuando creábamos un tipo de elemento de tipo Custom Object se creaba una lookups. Bueno, una lookup que directamente nos permitía identificar las instancias que teníamos de ese elemento. La misma funcionalidad se ha creado ahora para Custom Investment. O sea que si ahora creamos un Custom Investment, vamos a tener la lookup directamente creada para facilitar ese tipo de encuentro. La parte de Starred, ¿no? Cuando le poníamos una estrella a los proyectos que nos interesaban para luego hacer un filtro y distinguirlo, también se ha bajado esa funcionalidad o ese tipo de atributo al tema de tareas, que nos va a servir luego si queremos agregar un timesheet, seleccionar las tareas y subir directamente a esas tareas cuando queramos hacer el tema de imputaciones, ¿no? Filtros de periodo, igual en el tema de timesheet, como se ha liberado el tema de filtros agrupados o también filtros escondidos, ¿no? Había una parte que cuando entrábamos a algunas funciones de herramienta directamente, los filtros estaban ocultos, ¿no? Y se filtraban porque el timesheet estaba activo o no. Todo ese tipo de cuestiones las vamos a ver. Y el otro punto que vamos a ver en esta sección es cómo copiar subobjetos, ¿no? Y personalizado a través de cómo hacer que un objeto personalizado, crearlo como una plantilla y convertir directamente. Cuando copiamos, se copiarán todos los elementos, los subobjetos de ese elemento. Disculpen, vamos a Clarity directamente con el primer punto que teníamos. Un segundo, así me coloco
Acá vamos directamente admin y nos vamos al lugar en Clarity. Directamente estamos en la versión 16.1.1 y si vamos a listar el proyecto, los cambios a nivel de las mejoras en la vista de tablero, si vemos los elementos, cómo se van ubicando, la posibilidad de colapsar elementos. Estos son las listas de proyectos que tenemos, la posibilidad de colapsar elementos. Siempre vamos a tener el elemento no para poder el non, ¿vale? En el cual podemos dejar los proyectos acá, que no lo tengamos en las columnas respectivas. Otro tipo de cuestión que tenemos, por ejemplo, podemos ir directamente a la parte de configuración, elegir otra funcionalidad que se llama Sweep Lane y elegir, por ejemplo, los managers. Elegir el manager, por ejemplo, y ahora Clarity nos devolvería esto con una sección también directamente colapsable a todos los niveles que necesitemos. También otra de las funcionalidades que me ha agradado bastante es la posibilidad de elegir elementos directamente y moverlos, asignar directamente seleccionar varios elementos y moverlo a en este caso estoy hablando de proyecto, lo estoy cambiando de fase en este tipo de columna, ¿no? Editándolo como tipo de columna, o lo podría asignar a Auto Manager como tal, haciendo este tipo de funcionalidades que nos brinda este tipo de función, este tipo de comentarios. Ahora, si vamos a seguir con la parte de la visualización y opciones de visualización, tenemos una parte que cómo configurar las cartas, cómo configurar esas tarjetillas. Ahora, a nivel de configuración de las tarjetillas, tendremos la posibilidad de cambiar dos elementos al nivel, al nivel superior. Otro tipo de atributos, acá tendremos la posibilidad de modificar 6 elementos. Por ejemplo, me podría llamar la descripción de un elemento, modificarlo directamente acá en la parte de métricas, o la posibilidad de incluir 6 elementos a nivel de métricas, poner el ETC como tal, o el actual, que los datos reales en cualquier caso, modificar este elemento, darle apply y todo nuestro tablero cambiará en base a las modificaciones que hemos hecho en la lista del ETC, los actual y la descripción que acabamos de incluir en ese tipo. La verdad que es bastante agradable el poder manejar las funciones de esta manera. Vamos a ir a este tipo, a la jefa de proyectos Dana como tal, y le podemos ver que tiene la descripción, los mensajes y las funciones de ese tipo. Otra cosa, si yo ya sé qué tipo de elementos estoy representando como tal, también tengo la posibilidad de modificar y ya no mostrar los títulos de cada uno de los elementos, que me facilita la posibilidad de revisar, ya que tengo claro cuál es mi vista como tal de evento. Esto es con respecto a las mejoras en los tableros de inversión. Si ahora vemos en la parte de visualizaciones avanzadas de dashboard, vamos a entrar a uno de los proyectos como tal, a este proyecto que tiene Dana, ¿vale? Y ahora lo que vemos a nivel de dashboard, ¿no? Cuando entrábamos en nuestro proyecto como tal, voy a quitar la cámara por si acaso está haciendo que me vaya un poquito más lento la visualización. Acá estoy dentro de mi proyecto con los indicadores de estatus, riesgo, unos widgets de prioridad, cuántos elementos tengo de alto riesgo en este proyecto como tal, las personas que tienen más trabajo o más tareas asignadas, ¿vale? Las personas que tienen más tareas clave, etcétera. Ahora sí vamos a la parte de configuración para ver las mejoras que hay a nivel de visualización. ¿Vale? Vamos a ir a la parte y vamos a empezar por la parte del layout. ¿Qué teníamos antes como layout? Por ejemplo, antes, en las versiones anteriores, teníamos solamente la posibilidad de poner 4 columnas y ahora ya tenemos la posibilidad de, según el tipo
screen que tengamos, poner, por ejemplo, 8 columnas, hacer nuestro tablero mucho más amplio y configurar ese tipo de, de tableros, organizarlos como queramos, o sea, modificar, por ejemplo, la parte, el listado de tareas, hacerlo un poco más grande porque es lo que más nos interesa, sacar los campos como tal. Y otro tipo de cuestiones era que le había comentado la posibilidad de crear elementos de subobjetos, ¿vale? Por ejemplo, me planteo la posibilidad de ver cuál es el progreso de las actividades que tenga, voy a crear un open, cuáles son los trabajos que tengo como tal, vale, vamos a ver, Open to Do, acá es donde puedo seleccionar objetos menores o sea, subobjetos del objeto proyecto y elegir tasks, strategy, lecciones aprendidas, no sé qué tipo de subobjetos pueden tener a nivel de proyecto o a nivel de cualquier tipo de inversión. Yo en este caso lo voy a hacer con los to do, ¿vale? Puedo hacer que cuente, voy a mostrar que sume y voy a poner el estatus y me estoy generando de cuántos to-do tengo abierto, cuál es el porcentaje de to-do abierto sobre los elementos que tenga. No creo como tal. Tengo un 67% y he dejado listo mi tablero, mi dashboard de, eh, de visualización de este proyecto con un listado de tareas, las posibilidades, como ya saben, en crear otro tipo de elementos, meter otro tipo de campo, el spent, el complete, etcétera, ¿vale? Y generar mi propio listado, mi propio dashboard por defecto y dejarlo listo para consultar este proyecto. Estas son las mejoras, las visualizaciones avanzadas que hay en los dashboards, ¿no? Hemos visto lo que es el expandir columnas, el crear más columnas y lo que puedo hacer definir widget a un nivel, a nivel de subobjeto. Otro tema que hay es la creación automática de lookups, ¿no? Cuando habíamos contado de que cuando creábamos un custom investment como tal, se creaba una lookups directamente en Clarity por detrás y acá vemos, acá tengo un atributo que se llama objetivo de impacto, o sea, este proyecto tiene impacto en este tipo de objetivos que estoy buscando a nivel corporativo y si vamos a ver este tipo de objeto, ¿vale? Yo tengo un Custom Investment, que se llama Objectives, y ahí tengo los objetivos corporativos de mi organización y en el proyecto tenía la posibilidad de seleccionar como tal este tipo de elementos. ¿Qué es lo que sucede cuando ustedes crean un Custom Investment como Objectives? Esto directamente lo vamos a ver en la interfase clásica, ¿vale? Lo que se va a crear es una lookups que se llama Objective Instances. O sea, cada vez que creamos un Custom Investment vamos a tener esa lookup directamente creada, por la cual solamente no hace falta definir a nivel del objeto, a nivel del proyecto, definiríamos un atributo y lo cual podríamos hacer directamente la lookup que ya está creada, ¿vale? De la manera tradicional y tener el elemento como tal, ¿vale? Otro de los puntos que quedamos a ver era la posibilidad, si van haciendo preguntas, luego lo revisamos al final, la posibilidad de ver a nivel de un proyecto, ¿vale? Por ejemplo, supongamos teníamos, para que lo podamos ubicar, directamente me veía el proyecto que estamos usando de base. Era la posibilidad de seleccionar marcar las tareas que tengamos con la estrella, ¿no? Hacer un start. Vamos a marcar, por ejemplo, acá creo que tengo algunas marcadas como tal, ¿vale? Bueno, esta y esta, por ejemplo. Vamos que trabaja Ian también acá. Entonces, ¿para qué sirve este tipo de cuestiones? Una, usamos los filtros, podemos directamente identificar las tareas en las cuales
Vamos a ver. Y seleccionar directamente o encontrar de acá. Pero cuando la tengo marcada, quizás lo más útil que por ahí le vienen a las personas que están haciendo imputaciones, que a lo largo del trabajo, cuando están revisando este tipo de cuestiones, si yo voy a agregar voy a mi timesheet y quiero agregar esto, pongo Select Task, directamente la parte de seleccionar tareas y lo que puedo dejar es prefiltradas las tareas que tienen esta red Yes. Podría seleccionar directamente, incluirla dentro de mi plantilla, agregarla y hacer la imputación directamente. Esta es una manera de facilitar el tema de la imputación y la identificación de trabajo que hemos realizado durante un periodo de tiempo, ¿vale? Otra cuestión, para no irlo directamente a la parte del el tema de timesheet y los filtros, ¿no? Ese filtro que podíamos ver para adelante y para atrás, si nos vamos a la sección de timesheet, ya que estamos acá, ya hemos visto cómo agregamos las tareas que podemos filtrar directamente por ponerle este pin directamente a la tarea. Y si nos vamos a la sección de timesheet, acá cuando le damos al filtro, este tipo de secciones, ¿no? Lo que era el time period is open, estaban bloqueados directamente en versiones anteriores para poder hacerlo y nos da la posibilidad de hacer time period current y poder ver imputaciones, o sea, hojas de tiempo imputadas en periodos anteriores o periodos, los siguientes periodos, ¿vale? Con esto es el punto 5 de los que teníamos para ver y cómo podemos copiar. Ahora vamos a ver un ejemplo de el mismo objective que hemos hecho, ¿no? Estamos a ver si lo vemos, hemos visto las estrellas para atrás, filtros para el periodo actual y el siguiente y vamos cómo se copian subobjetos personalizados, ¿vale? Si vamos al objeto, cómo hacemos una copia o cómo usamos un template, ¿vale? Voy de nuevo a mis objetivos y tengo una lista de objetivos como tal. Vale, tengo esta lista de objetivos que, como tal y puedo crear desde plantilla en el Custom Investment, crear directamente yo y buscar el Custom Investment que tengo identificado como la plantilla. Vale, antes de mostrar esto, discúlpenme, vamos a ver que cada una de estas plantillas, por ejemplo esta como tal, este Custom Investment tiene unos Key Result, ¿no? Estamos hablando de OKR como tal, Objective Key Result, dentro de eso de esta plantilla como tal tiene definido ciertos key, ¿vale? Con una cierta ponderación y unos target metrics como tal. Entonces, si vamos atrás, o sea, es un objeto, objective, y dentro de ello tenemos un subobjeto, que son las keys que tengo sobre ello. Creamos nuevo desde plantilla, elijo la plantilla y, por ejemplo, le pongo increase, increase advertising. Anemia. Vale, defino un periodo de tiempo. Le vamos a dar 2024. Este es mi periodo de tiempo para trabajar en este objetivo como tal. Y cuando creo la plantilla de este elemento, si vemos estamos dentro del objetivo esto, vamos a definir los key result y dentro de los key result me debería haber copiado los valores del subobjeto que tenía definido. Podría crear nuevos key result para este tipo de objetivo y seguir trabajando como tal. Esto es todo lo que vemos. Creo que vamos viendo tiempo porque como son muchos puntos, ¿vale? Hemos trabajado con los 6 puntos que tenemos acá, si no me equivoco, copiar subobjetos personalizados y vamos al segundo, ¿no? Las mejoras que hay a nivel de gestión de recursos, ¿vale? En eso vemos la reinvención de la gestión de recursos, vamos a ver cómo se inicia. Antes, en la versión anterior, teníamos eh, temas que por ahí era complicado llevar la línea que dividía una sección de la otra, cómo ver o visualizar las asignaciones de los recursos, ¿vale? Cuando estaban sobreadjudicados o no, el staffing timeline, cómo se agregan y no sé, cómo podemos agregar de manera rápida recursos a inversiones o inversiones a recursos. Después, una visibilidad adicional que hay
eh, un filtro que nos permite ver rápidamente qué inversiones no tienen asignados recursos disponibles. ¿Vale? Eso también viene bastante bien a la hora de hacer ese tipo de cuestiones. Después se ha mejorado un poco el acceso a los elementos, por ejemplo, cuando estamos dentro del Staffing Grid, si vamos al nombre completo del recurso, podemos ir directamente a ver el proyecto, nos ubicaría directamente ese link dentro del el proyecto o inversión en la que se encuentre. Y después ver si estamos gestionando equipos dentro de la vista de detail de una misma inversión dentro de un equipo, ver todas las personas que que pertenecen a ese equipo. Entonces vamos a la parte de staffing, ¿vale? Y empezamos con el primer tema, ¿no? El primer cambio que es visible, uy, lo siento, vamos a poner el filtro que tenía de base, creo que sí que estaba puesto. Lo siento que lo he guardado. Y es esta función que tenemos en el medio que nos va a permitir subir como antes, como lo que teníamos en la versión anterior, pero la posibilidad de hacer rápidamente una visualización de arriba hacia abajo, cuando estamos hablando de ver las asignaciones a las inversiones o la disponibilidad de los recursos y trabajar de una manera mucho más ágil a la hora de hacer eh, la gestión de recursos que tengamos, ¿vale? Vamos a ver si se llama. ¿Eh? Vamos a darle a actualizar porque creo que se yendo que tengo que, creo que. Vale, ahora nos vamos a entrar en esta parte. ¿Vale? ¿Cómo se ven las sobreadjudicaciones? ¿Vale? Estamos en la parte primera, que es jugar cómo lo veíamos para arriba o para abajo. Otra cuestión que tenemos es cómo observamos ahora, cuál es la nueva mejora a nivel de ver las sobreadjudicaciones y adjudicaciones de recursos. Si estiramos el proyecto que tenemos de inicio, podemos ver todos los recursos disponibles que se encuentran en este proyecto, las que están sobreadjudicados o los que están por debajo de la adjudicación, directamente hacer clic en esa persona y ver en qué otros proyectos están sobreadjudicados y hacer las modificaciones pertinentes, ¿no? Para que esa persona no esté sobreadjudicada como tal, ¿vale? Lo podríamos dejar guardado como, como, como tal. Esas son las visualizaciones que podemos observar eso. Luego, otra de las funciones que tenemos ya es agregar al staff. Y cuando agregamos al staff, si ven por la línea superior, a una inversión, puedo definir cuánto es el porcentaje de asignación a un recurso, agregar un recurso, puede ser el que seleccione, y agregarlo directamente a esa lista que tenemos ahí. ¿Vale? En este punto estamos haciendo la parte de agregar recursos a una inversión. El otro punto que queríamos ver es cómo poder ver inversiones desde el punto de vista de, por ejemplo, si me voy a otro de los puntos que he comentado es ver, este proyecto tiene equipos, han agregado la funcionalidad que a través de details, dentro de un proyecto que tiene un equipo asignado, ver la posibilidad de ver el equipo que tiene asignado y cuál es el porcentaje de asignación de ese equipo y de todos sus recursos. Esa es otra de las funciones que han agregado en esta versión. Qué otra función han agregado en esta versión y que hemos comentado también de verlo? Es la posibilidad de usar un filtro, ¿vale? El filtro, si le damos acá directamente y ponemos, tiene el staff
disponible como tal. Voy a agrandar esto un poco para que se vea. Disculpen que esto me está causando. Tengo que modificar el ordenador. A ver si. Bueno, estábamos dentro de los filtros, ¿no? He sacado un filtro que se llama, si hay staff en ese recurso, le ponemos que solamente quiero ver las inversiones que no tienen recursos como tal, y tendría la posibilidad de ver todo el listado de inversiones o proyectos en los cuales, proyectos, productos o el tipo de inversión que ustedes usen, ¿vale? Y agregar lo que hemos dicho de un estado. Recuerden que cuando agreguen a una persona, por ejemplo acá, si yo agrego a esta persona como tal, ese proyecto como tal, esa persona, de ese listado, se va a eliminar el elemento, la persona como tal. Ay, creo que no tengo, no me se me permiso para hacer esto. Ya. Vale, ya está agregado como tal. Cuando recarguemos, recuerden que está pasado el filtro, ya no tendremos esa inversión en la lista en la lista de inversiones que no tienen asignado personas. ¿Vale? El otro punto que teníamos para ver es en adicionando la redirección del módulo. A ver, dígame, ¿en qué estamos? Está fin agregar de inversiones, en el tema de agregar visibilidad adicional de inversiones sin personal y la redirección del módulo staff. Ah, ok. Vale. Si estamos en la parte del staff grid, otra de las mejores que se han hecho es que si lo ven bueno, todo este tipo de cuestiones lo podríamos ir comparando con, con la versión anterior, ¿no? Pero vamos a ver si vamos al staffing grid, esta es la versión anterior con la 16.0, 16.1.0. Y si ven acá en la parte full name, ¿vale? En la parte full name los nombres no aparecen linkables. Esto por ahí nos facilita la vida cuando estamos viendo cómo está un staff. Habíamos analizado cómo estaba esta persona como tal, y ahora cuando le damos clic al full name nos llevará directamente a la zona de staff de ese recurso para hacer la gestión sobre Morris, como está asignado a ese tipo de recursos. Podríamos volver directamente al staff y así seguir con nuestra lista de recursos que queremos observar. Ok, creo que con esto el tema de capacidad de los miembros de equipo ya lo hemos visto. Si me paro en un proyecto que tiene equipos, puedo ver en la vista de detalle las personas que pertenecen a ese equipo. Y hay un anuncio importante que hacer, es que esta versión del staffing reemplazará al staffing plan, y que han comentado que en la próxima release ya se elimina como tal el staffing, ¿no? Se dejará de utilizar, y la última que lo mantendrá será esta versión, si recuerdan la parte de staffing plan, ¿vale? Entonces, para los clientes que tienen la parte de staffing plan usándolo, que vayan pensando cómo migrarla. Para eso estamos nosotros, para apoyarlos en lo que es la gestión del cambio al uso de esta nueva funcionalidad, que yo creo que entre la funcionalidad anterior y la funcionalidad eh, vigente, o que por ahí se está usando más, creo que la única diferencia es que por ahí lo encuentro ya a cómo se lo usaban o cómo damos los trainings nosotros, es la posibilidad de usar el PIN que tenía en el staffing, que estaba en el staffing plan, que estaba bastante bien. ¿Vale? Ahora seguimos con la gestión del ciclo de vida, ¿no? Acá hay bastantes tips y cuestiones que se han generado nuevas, ¿no? Y vamos a empezar con la parte de ideas originarias, ¿no? Antes nosotros creábamos, cada vez que se creaba desde un proyecto, desde una idea se convertía en un proyecto, que teníamos que ese, crear ese atributo como tal. Ahora directamente lo crea Clarity, crea ese link a la idea generada. Sé que muchos clientes ya lo han hecho como tal, pero ahora ya es de base.
¿vale? El Action Items, los Action Items crean una nueva biblioteca interna, una nueva biblioteca interna, ¿vale? Después se pueden enviar Action Items a través de la regla de negocio, eso es bastante interesante. Un nuevo módulo sobre objetos maestros que viene eh, personalizado, o sea, sobre todos los proyectos también tendremos sobre todos por ejemplo, en un proyecto vamos a tener un menú donde podemos sacar los action items y en ese proyecto todas las acciones que se han realizado sobre esos proyectos verlas como tal. Vale, existe el menú y existe dentro de los proyectos o las inversiones la posibilidad de ver esos action items, ¿no? Las reglas de negocio para incluir ese tipo de action items, que después en el PPT lo van a ver un poco más claro, pero vamos a hacer el ejercicio. ¿Vale? Y después, vale. Esto es un poquito más complicado. Antes habían los procesos generalmente que llevaban incluidas action items. Cuando lo que hacíamos es disparar ese proceso, lo bloqueábamos, luego lo borrábamos, los action items se perdían. Entonces, por algunos clientes que tienen auditoría de esos action items, lo que se han hecho es separar ese tipo de, se ha separado ese módulo, ese objeto, action items, de el workflow como tal, ¿vale? Por eso también se ha creado un nuevo job para purgar los action items que hay, ¿vale? Luego hay un tema de expansión de regla de negocio, ¿no? Nos permite, como te digo, incluir, setear valores de campo según el cambio los campos que se cambian, enviar action items, ¿no? Y vamos a ver cómo es el módulo, cómo se puede trabajar con esto. Después hay mejoras en la capacidad de auditoría. Vamos a poder ver la parte de auditoría en la nueva interfase, ¿no? Con algunos de los objetos que se han lanzado. Vamos a ver un par de ejemplos. Podemos configurar cómo ver eso en el blueprint. Al crearse como objetos separados ya lo podemos ver como tal. También podemos, ahora no solamente se van a guardar la auditoría con respecto a fechas, sino solamente con el tiempo también. Y después se puede usar la auditoría también con atributos de tipo variable, ¿vale? O que son autos de box con lookups multivaluadas, ¿vale? Y después el tema de asignación de recursos, también podemos ver cómo se van asignando recursos y ver su curva de asignación. Esto vamos a ver directamente en la herramienta y vamos a pasar con el primero, ¿vale? A ver, esto era gestión del ciclo de vida. Vale, lo primero que hemos visto es la posibilidad de ver a nivel de proyectos la creación de una idea directamente, que cuando convirtamos vamos a poner la vista del listado, que aquí ya no sirve más. En esta vista, estamos en la vista de proyecto. Y acá, creo que está por acá, este campo que directamente es generado y se crea, puedo visitar directamente sobre este proyecto, directamente ver la idea de cuál provenía, pinchando directamente ahí, iré directamente, esto es lo que generalmente lo hacemos, y directamente ver cuál es la idea que creó ese proyecto. Eso directamente ya viene de base en la herramienta. El segundo punto es ver dentro de los action items, dentro de la zona de administración, podemos ver un nuevo elemento que se llama Action Items y dentro de los Action Items podemos crear nuevos Action Items. Vamos a ver uno como tal. Este Action Item lo que hace es, cada vez que lo que busca es notificar a las personas que cuando un proyecto se ha puesto en espera, ¿vale? Entonces la descripción tengo el nombre, la posibilidad de elegir el objeto. Una vez que he elegido, como estoy creando un action item, elijo el tipo de objeto en los cuales se va a disparar, pues eso ya queda bloqueado como tal y tendré que crear uno nuevamente. La descripción del action item, ¿vale? Acá puedo como crear, cómo quiero construir ese contenido, ¿no? Lo que sea, on hold, o podría poner directamente en on hold cómo se va construyendo, poner directamente el status, que en este caso es on hold, y vemos cómo ay, se ha agregado directamente el código como tal, la prioridad que puedo enseñar, y lo mismo para la definición del mensaje, el sujeto y el mensaje como tal. Cuando lo tengo definido como tal,
puedo decirle a qué personas quiero que llegue en base al atributo, en base al grupo o en base al recurso, ¿vale? Y qué acciones voy a disparar, el don y el scale. Para ver otro ejemplo, acá tengo cuando hay un nuevo objetivo que se alinea con la parte de Credit Card, ¿no? Alerta cuando un nuevo objetivo está asociado con el producto de tarjetas de crédito. Hago lo mismo, puedo definir el proyecto y, por ejemplo, definir otro tipo de reglas de negocio o notificar a una persona como tal. Esto para tener el tema de dos ejemplos como tal. Esto es lo que está en el módulo de Action Item y cómo puedo definir un Action Items como tal. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que he comentado de que se pueden eliminar esto puede, se puede eliminar a través de un proceso por separado y cómo vamos a ver lo siguiente es, nos vamos a parar en un proyecto, ¿vale? Vamos a ver cómo a través de las reglas de negocio podemos vincular el tema de los action items, ¿no? Dentro del proyecto, por ejemplo, este mismo, el que tengo como tal, habíamos dicho que la regla de negocio, no le he mostrado la regla de negocio, vale. Tenemos, están en el estado activo, estado financiero abierto, ¿vale? Y vamos a ver las business rules que hay sobre los proyectos estos. Este proyecto tiene un template de tipo proyecto mayor, entonces si quiero definir una business rule, una regla de negocio, me voy directamente a proyecto mayor. Dentro del proyecto mayor como tal, me voy a la parte de business rule, ¿vale? Y voy a ver este business rule, ¿vale? Notificar a las personas cuando el proyecto se ponga on hold, ¿vale? ¿Qué es lo que vemos ahora en esta business rule? ¿Qué nos da la posibilidad? Bueno, la definición del nombre, el objeto en el cual va a funcionar y tenemos el tipo de reglas, ¿no? En el tipo de regla podemos elegir estas dos por ahora, ¿no? La posibilidad de que cada vez se ejecute, cada vez que se entra y se visualiza eh, como tal la página, eso va a hacer que siempre esté activo. Y otra vez se dispara esta business rule cuando un atributo esté actualizado, ¿vale? Entonces, cuando un atributo esté actualizado, es que lo que está diciendo esta business rule, cuando el work status se actualice, ¿vale? Y sea igual a un hold, lo que voy a hacer es setear, o sea, cambiar el atributo on hold, o sea, en el atributo on hold date voy a cargar el current date. Y en el financial status lo voy a modificar en el proyecto, lo voy a modificar on hold. Y cuando no se cumpla que sea on hold, voy a ocultar, ¿vale? Voy a ocultar el atributo on hold date. ¿Vale? Vamos a ver si esto funciona como tal. ¿Se ha entendido la regla? Sí. ¿Se entiende la regla como tal? Sí, no. Vale. Entonces vamos sobre este proyecto. Vamos a ir al proyecto número 1, al que lo tenemos ahí asignado en la primera línea. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder cuando yo estoy en el proyecto como tal y ese proyecto se ponga en on hold? Esto ya saben que lo pueden hacer de la vista del listado, pero como acá tengo todos los elementos, si la hora lo pongo a este elemento, lo pongo en on hold, a este proyecto lo pongo en espera, lo que va a suceder es que lo que debería suceder es que el financial status se cambie a on hold, y ya lo hemos visto cómo ha cambiado, ¿vale? Y en el on hold date ha aparecido el campo, ¿vale? Esto sí que algunas veces se demora un poquito, voy a refrescar la página, lo que daría es setearme que es el día de hoy en el cual este proyecto se ha puesto en, en on hold, ¿vale? Recuerden que hemos visto los action items. Pues acá, por ejemplo, si vamos al menú, en el menú del blueprint también tengo sacado los action items. Podemos ver que en este proyecto, en los action items, me ha parecido que este proyecto se ha puesto en on hold, ¿vale? Y se ha disparado esta notificación
al usuario, ¿vale? Y qué decisiones, y todavía no tiene una decisión como tal, ¿vale? Esto podríamos ir al workspace y ver cómo ha sucedido, pero ya se han disparado eh, los action items respectivos. Ok, con respecto a esto, ya tenemos la parte de expansión de reglas de negocio. Hemos visto cómo ha cambiado, cómo ha podido setear a través de una cosa diferentes tipos de atributos en base al cambio de otro tipo de atributo, ¿vale? Y ahora vamos a ver las capacidades de auditoría, ¿vale? Porque si no, bueno, me va pillando el tiempo. Vale, el primer punto, módulo de auditoría. Teníamos Action Item, que es lo que hemos visto, y ahora tenemos modo de auditoría. En este tipo de auditoría nos va a dar como reflejo, mira, el último cambio que hemos hecho, qué es lo que ha pasado sobre este proyecto, porque tengo dictado el tema de proyectos como tal, y en qué fecha, cuál es lo que se ha cambiado como tal, en el atributo on hold date, que es lo que se ha actualizado, y la auditoría de todo eso. ¿Cuál es el otro toda la otra cuestión que es por ahí bastante interesante, aparte de ver la posibilidad de tener toda la auditoría en este punto, también, como hemos visto, lo podríamos tener, tenemos la auditoría como tal en el proyecto, a ver si lo tengo sacado, sí. Dentro de este mismo proyecto, si tenemos los permisos pertinentes, pues podemos ver todas las acciones que se han hecho sobre este proyecto de los campos que tengo como tal auditado. Lo último que me había olvidado de mostrar en esta parte es la parte de los TCV, ¿no? Cuando estamos hablando de campos que tienen variación en el tiempo. Cuando tenemos campos que tienen variación en el tiempo, acá lo que tenemos disponible, a ver si tengo guardado el otro filtro. Ay, no. A ver, voy a poner el team y puedo agregar new value y annual value y voy a sacarme el teams. Ahí tendré que haber hecho esto antes. Object. No, lo siento. Lo que quería ver es cómo va variando, cómo puedo ver a lo largo de la auditoría en el equipo, cómo ha ido variando la asignación, por ejemplo, en este caso, si estoy auditando los equipos, cómo ha ido variando la alocación, puedo ir auditando cómo han ido cambiando los valores, ya sea del ETC, del actual o de los valores que esté auditando a nivel de equipo, a nivel de cualquier tipo de elementos que tenga de tipo TCV, ¿vale? O la lookup, una lookup misma, ¿vale? ¿Cuáles son los mismos valores en el tiempo, en el periodo del tiempo, ir viendo cada uno de esos elementos y cómo se han ido auditando. Ok, vamos a ver cómo voy con respecto a esto. Módulo disponible de Drupal, hemos visto cómo estaba acá, cambio de fecha y no solo de fecha, los TCV, que es un periodo de tiempo, como podemos viendo a lo largo de los meses, cómo ha ido variando cuando estamos hablando de este tipo de elementos, o de variables de tipo lookup. ¿Vale? La asignación de los recursos, el usuario de grupo también está dentro de la auditoría, con los cuales podríamos ver la asignación y cómo ha ido cambiando los recursos en uno o en otro. Vamos a ver el siguiente, mejoras en la gestión financiera y de recursos, ¿vale? Acá lo que vemos es o la creación de un nuevo atributo, en el cual me permite comparar el presupuesto versus lo planificado y versus lo real. Relabeling de atributos, o sea que podemos hacer modificaciones. Miren cómo es la diferencia del 1.0 a la 1.1. Hay elementos nuevos, como son el budget plan cost, la varianza que hay entre el presupuesto y el plan de coste, el presupuesto versus lo actual y el presupuesto versus el pronóstico. Vale, uy. Después tenemos, por ejemplo, la línea de combinación, ¿no? Podemos crear sobre una misma línea de coste, crear elementos y sumar el agregado. O sea, cuando creamos elementos, por ejemplo, de este tipo, creamos dentro de una línea de coste en un plan financiero, creamos una línea para desarrollar y uno para arquitecto. Decimos que va sumando de esta manera, vamos a tener el agregado por encima. Y en el tema de transacciones REST API, esto es directamente que se han habilitado el API para entrar a hacer
entradas de transacciones, o sea que ya no tenemos que tirar todo eso por SOX. Y lo mismo pasa para este tipo de cuestiones. Vamos rápido a esto porque yo creo que me lleva corriendo mi compañero. Vamos al primero que era que es lo que vemos a nivel financiero, ¿no? Vamos de nuevo al proyecto que lo tenemos castigado. Vale, vamos al plan financiero que tenemos sobre este proyecto. Si vamos a los planes financieros que tenemos, vamos al plan de coste que tenemos. Yo ya me he dejado el filtro que es budget to cost, la comparación del presupuesto versus la comparación. Y acá ya tengo sacado el atributo como tal para ver ese tipo de comparativa. Luego, además, he cambiado el nombre. Esto sí lo saben, creo que ya lo saben. Esto directamente lo pueden cambiar al atributo y al relabeling, cómo se modifican atributos. Vamos a ver qué. Vamos a ver los objetos que tengo. Vamos a buscar por bachelor. O variables. Acá vemos los atributos que tenemos, el renombrado ese atributo, el budget to cost to variance, lo tenemos remunerado y el topics que he modificado sobre ello, ¿vale? Acá si nos paramos por acá, el calculado del presupuesto menos el coste y tenemos la referencia, ¿no? Cuando están entre comillas es que si acá lo que estamos viendo que está por encima el coste de lo presupuestado, ¿vale? Y nos muestra este tipo de referencia como tal. La otro tipo de cuestión que veníamos viendo, ya me estoy perdiendo, ¿vale? Relabeling, multilíneas por combinación de atributos y de agrupación. Supongamos, estoy en este plan de coste y por debajo del hardware voy a crear una línea de detalle. Creo una línea de detalle, por ejemplo, que le voy a llamar los servers, ¿vale? Los servers que necesito. Creo una línea de detalle y creo otra línea de detalle. Le vamos a llamar, no sé, screen. Las pantallas que necesito a nivel de hardware, ¿vale? Y acá, si lo ven, la primera línea que yo he llevado se me ha llevado el coste que tenía como tal. Hay un tipo de cuestiones que tengan cuidado, porque si ahora yo refresco, al crear dos líneas, yo lo que he creado es sobre la línea de transacción con el tipo de capital, tipo de coste, capital. Lo que ha hecho el sumatorio, si lo ven acá, ¿vale? El sumatorio se ha quedado acá. Y recuerden que el coste es agrupado. Al yo haber creado líneas por debajo es agrupado. Si yo ahora digo que me he gastado 20.000 como tal, no lo van a ver directamente ahí, pero si recargan la página, van a poder ver que el agrupado se suma como tal, ¿vale? Y me da 170.000. En esto quiero que tengan cuidado con el tema de cuando tengan procesos que tengan que ver con este tipo de, de cuestiones, porque los procesos los van a tener que tratar de revisar, porque ahora recuerden que este campo como tal en la base de datos es un agrupado de los detalles que se generan. Pero pues ya podemos crear líneas y haciendo una distinción de cada vez que cuando vaya evolucionando nuestro proyecto, crear la línea de coste que van agrupando el coste final sobre el presupuesto que tenemos y ver las diferencias que se van sucediendo a lo largo del tiempo en o sea, en los diferentes líneas de coste que tengan creadas o generadas o cómo gestionan el coste dentro de ellos. Pero dentro de ello van a poder ir a nivel de coste, ir certificando cuánto van avanzando de ese presupuesto. ¿Vale? A nivel de diferentes tipos de detalles. A ver, vamos
vamos a ver el segundo. Bueno, lo he comentado, estos puntos son la posibilidad de hacer ese tipo de modificaciones. Y vamos al Clarity. Creo que no vamos a extender, creo que 5 minutos más. La parte de Clarity, los checklists y demás, ¿no? Y los to-do. La creación, ahora vemos en Workspace, tenemos en My Workspace, tenemos los Action Items, ¿no? Esos Action Items que antes los sacábamos en un page y demás, ahora lo vamos a poder tener directamente ahí. El Free de Investment, de Investment Manager, algo que solicitaban por ahí algunos clientes, ya lo tenemos disponible. La navegación de mejorada a nivel de enlaces, lo vamos a ver directamente en este ciclo de vida que hay. Uy. Y los grupos de filtro que ya están disponibles en el espacio de trabajo de tipo de inversión. Vamos a ver qué significa todo esto. Vale. My Workspace. Ahora, en My Workspace ya tenemos la visualización de los Action Items. Directamente los Action Items que tengamos, lo tenemos acá abierto, podemos ver la historia de lo que va sucediendo, darle a Done o Escalate y demás. ¿Vale? El siguiente punto que teníamos es el filtro a nivel de to-do, ¿vale? Cuando estábamos en un listo, en el listado de to-do como tal, y algunas veces estábamos tratando de ver todos los to-do que tenemos across el grupo. Vamos a cerrar como tal. Voy a dejarlo, esto que es. Creo que ya lo había dejado como tal. La posibilidad de usar el manager across todas las inversiones. O sea, podemos elegir el current user y ver todos los to-do que tienen esta persona, o en este caso, Martín pone mi usuario across todos los tipos de inversión. Entonces acá vemos todos los to-do que tenemos. Este filtro ahora lo vamos a poder usar a nivel de to-do. ¿Vale? Luego, a nivel de task, cuando íbamos a la parte de los to-do, dentro del objeto task, dentro de este listado que teníamos de tareas o teníamos de riesgos, le han agregado la posibilidad de los enlaces directos al tipo de elemento en el que estamos hablando. Por ejemplo, si estamos directamente en tarea, estamos viendo el listado de tareas que tiene el to-do como tal, cuando le demos a la tarea, directamente nos va a llevar al listado de tareas. Lo mismo pasará, ¿vale? Identificamos la tarea por la cual veníamos, ¿vale? Lo mismo pasa en RIS y su heat change, ¿vale? O tipo de elementos que ustedes tengan, directamente nos va a llevar a la parte que corresponde, ¿vale? Ok. Vamos a ver, los grupos de filtros ya están disponibles en el espacio. Vale, otra cuestión que sí que la habré pasado varias veces. Es que estos filtros que alguna vez estaban ocultos, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, en los timesheets y queremos ver algún tipo de cosas que ya vienen predefinidas en la vista de to-do, ¿no? Que sean las inversiones estén activas y que el template, que no sean template lo que estamos viendo, por este tipo de cosas ya son visibles y pueden ser modificadas a través de los filtros del grupo. Estas son los 4 tareas, to-do, task, vale. Y en task, el último cambio también es tenemos la posibilidad de hacer lo mismo que he mostrado en el otro elemento, ¿vale? Es que la posibilidad de tener los filtros y definir los recursos del current user y ver todo el listado de personas que están dentro de eso y ver también los otros filtros que podemos disponer. Esto, ¿vale? Vamos al siguiente punto. Acá tenemos muchas cosas que ver. Actualización del tablero de objeto maestro. A nivel de Custom Objects se han agregado ese tipo de versiones, o sea que no solamente a nivel de Custom Investment, se ha aumentado la longitud del campo, esto tiene que ver con Rally. Cuando tenemos integraciones de Rally, algunas veces nos llevábamos elementos y se quedaban sesgados por la cantidad de caracteres que hay, por ahí creo que ha venido el impulso del cambio. Copiar objetos y subobjetos personalizados, la misma funcionalidad que hemos visto en Custom Investment, podemos hacerlo a nivel de Custom Objects, o sea que tenemos Custom Objects, podemos hacerlo, revisarlo como tal. Vista previa de errores para cuando hacemos importación. Esto es importante. ¿Cómo se importan? Podemos importar ahora en la versión que todavía la están puliendo, pero ya se pueden importar entradas a través de un CSV a Custom Object.
actualizar los filtros de atributos de tipo string, por ejemplo, cuando buscamos el timesheet a nivel de nombre, teníamos que poner el nombre con un string como tal y no nos llegaba. Me va a faltar un montón, me va a faltar tiempo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, vamos a ver los primeros, es que es demasiado contenido. Ya me están haciendo, los que se puedan quedar, se quedan y es que si no son muchos contenidos, es mucho contenido. Lo hemos probado y no llegábamos a una hora y ahora seguimos acá, ¿vale? Entonces, empezamos con el primero, ¿vale? A ver, Custom Object como tal, ya tenemos la posibilidad de ver en los Custom Object, por ejemplo, si entro al tema de vendors, la posibilidad también de verlo a nivel de los dashboards, como hablábamos, el sweep lane, etcétera, etcétera, ¿no? La explicación que hicimos al comienzo, ¿vale? Se ha aumentado la longitud de caracteres y ahora ven, por ejemplo, este tipo de elemento, el nombre, pues ya vos podés poner una extensión de casi a 256 caracteres. Este es un listado de custom object como tal. A ver. Cómo copiamos objetos y subobjetos. Bueno, por ejemplo, voy a elegir esto dentro de este objeto que se llama de los contracts, ¿no? Los vendedores, los contratos que tenemos estas tres personas. Bueno, lo mismo cuando nosotros elijamos, por ejemplo, vamos a copiar directamente, selecciono el vendor, en este caso, el proveedor como tal, lo copiamos y, por ejemplo, decimos Apta Solution y creamos una... ¡Ay! Creamos una copia de este elemento. Dentro de esa copia, ¡ay! Lo he pinchado antes de creo que lo que hay. Sí, no, pero me ha llevado al final. Lo he pinchado antes cuando ya estaba creando, pero ya tengo los elementos que me he copiado para emular ese contrato o ese proveedor con los contratos que tiene asignado, en este caso de recursos. ¿Vale? El segundo paso es, vale, vamos a ver cómo se exporta elementos, ¿vale? Para esto voy a usar un elemento mucho más simple por el tiempo. Yo tengo acá un custom object que le llamo talla de camiseta, que lo he hecho para definir algunas cuestiones, ¿vale? Que me interesaban para el proyecto como tal. Y dentro de un custom object, en la lista de acciones tenemos la posibilidad de exportar a CSV, ¿vale? Me exportaría todo este listado de elementos, me lo exporto como tal a CSV. A ver, ¿dónde está esto? Uh, a ver, me lo voy a sacar acá porque si no, lo tengamos como acá. Me voy a download. Vale, vamos a ver cómo se llama el elemento. Y es el default CSV, ¿vale? Me he bajado me he hecho esta exportación. Ahora, por ejemplo, lo que voy a hacer para el ejemplo sencillo, porque si no, vamos a borrar todo este tipo de elementos, ¿vale? Y como ya tengo el CSV, o sea, si hubiera tenido, vamos a abrir esto para que lo veamos cómo está. No, no tengo el CSV, lo podría hacer lo que... Vamos a ver si lo... Bueno, como ya saben esto,
Siento que no va muy. Y acá podemos definir que están definidos por coma, lo cargamos como tal. Y lo vemos directamente creado, ¿vale? Y ahora, ¿cómo sería la parte de exportación? ¿Se acuerdan? Ya hemos borrado todos los elementos que teníamos como tal y directamente no le voy a hacer ningún tipo de modificación. Importamos import for CSV, si hubiera hecho algún tipo de modificaciones o carga de algún tipo de elemento y vemos cómo se encargan los 6 elementos y me da un mensaje de las cuestiones que no estuvieran listas. Tener cuidado porque si no pones los campos que son requeridos deben estar incluidos en la extracción, en la creación de ese archivo CSV, porque si no, no vamos a poder hacer cargas de este tamaño. O sea, a esto me refiero que si sacamos el tema, esto es importante que lo tengan en cuenta. Si vemos esto, me creo de nuevo, exporto, me voy a hacer una exportación rápida y ahora selecciono, lo vuelvo a eliminar como tal y me cargo lo mismo, ¿vale? Creo que es este, creo que sí. Me va a dar un error y no me va a cargar ninguna línea, ¿vale? Pero sin embargo me puedo bajar el archivo que me muestre qué tipo de errores he tenido, ¿vale? Si me muestra el archivo de errores como tal, si lo vemos acá, me va a decir que, ups, el atributo nombre, ¿vale? Hay una columna que se va a saber que el atributo nombre es requerido y no se me ha incluido eso y me va a dar el listado de errores, el XLS que se me exporte con los errores del tipo que tenga, ¿no? Eso pasará lo mismo con lookups o con que estén complementadas con algún valor que no corresponda, ¿vale? Pero con eso tienen la posibilidad de ver cómo cargar elementos vía Excel. Ay, que falta muchísimo, falta mucho. Vamos, es que es muchas cuestiones y creo que son todas interesantes. El parte actual son los atributos, me voy a saltar esta cuestión, ¿vale? Que es, por ejemplo, antes cuando poníamos el nombre, lo vamos a ver acá directamente, cuando poníamos el nombre directamente para buscar un listado de personas, nos daba el contain, si nosotros poníamos, por ejemplo, yo que sé, Fleming, y alguna vez no nos haría. Directamente esto ya no va a ocurrir por el tema de que ya el resource name se ha convertido en este tipo de atributo, ¿vale? Entonces, la parte de poner prefiltro lo hemos visto, que es cuando se ponen los prefiltros por debajo, ¿vale? Y se han separado, no voy a separarlos por otros permisos. Vale, vale, hay otra cuestión que acá lo voy a hacer mostrar rápido en el tema de, vamos, podemos configurar ya desde la vista de usuario, si vamos al setting, acá tenemos la parte de notificaciones y podemos elegir qué tipo de notificaciones queremos que nos lleguen al email y demás. Esto lo tenemos en la interfase clásica y se ha movido para la interfase nueva. Con esto creo que llevamos todo lo que hay de voz del cliente y configuraciones que habían pedido como tal y nos vamos a la parte de roadmap. Roadmap, no voy a pasar por la parte actualizada de roadmap de los boards porque ya lo saben como tal. Y sí que me voy a parar un poco en la parte de jerarquía. Jerarquía como tal. Vale. Si vamos preparado vamos a ir a una jerarquía como tal, es una jerarquía de un tipo de programa y me voy a poner la vista. Esto. ¿Cuál era la primera? Acuerdos y líneas, ¿no? Lo que viene sea agreement dentro de proyectos, ¿no? Y en agreement ahora nos va a permitir a través de una línea ver los acuerdos que hay dentro de, si ahora vemos, por ejemplo, si vemos este proyecto como tal, tiene un acuerdo, ¿vale? Con este proyecto como tal, y si queremos ver este proyecto, nos vamos a agreement y podemos ver la lista de acuerdos que hay entre proyectos de cesión de recursos, cesión económica, ver el acuerdo como tal y ver el acuerdo que ocurra en esa jerarquía que teníamos. ¿Qué otra cosa podemos ver en jerarquía? ¿Qué otra cuestión que podemos ver? Los eventos. Directamente podemos sacar esto como evento,
¿vale? Ver todos los hitos que tienen los diferentes tipos de proyectos o directamente exportarlo a un CSV, a un PDF y enviarlos con la planificación de este programa o como tal. Vamos a ver. Vale, con esto tenemos la parte de jerarquía. Vale, y vamos a ir a la parte de planificar el Workflow Modeling, que esto es una nueva funcionalidad, un nuevo mensaje que está tratando de introducir Broadcom, ¿no? Que es cómo trabajamos con la planificación y el modelado de recursos en base a lo que queremos que nuestra compañía haga, ¿vale? Entonces vamos a ver cuáles son los pasos y cómo se construye. ¿Vale? Para esto hay una nueva función que se llama Workforce Modeling. Déjame un momento que no. Vale, que se me ha desconectado. Vamos a la parte, esta es que tiene un dibujo como plans. Y acá, ¿qué es lo que vamos a ver en un Workforce Modeling? ¿Vale? O sea, si vemos ver nuestra fuerza de trabajo, si vemos lo que podemos encontrar dentro de ello, es, vamos a empezar creándolo porque lo voy contando a medida que lo voy creando. Estos son diferentes planes de recursos de, de fuerza de trabajo que quiero organizar, ¿no? Esta es la primera funcionalidad, esta es la primera versión de esta funcionalidad que nos permite hacer un conteo a alto nivel de los recursos agregados que queramos identificar. Supongamos, vamos a empezar con Jorge, como me está dando la paliza, que voy a definir la fuerza de trabajo para el recurso, para el equipo de eh, la mejora que necesito para mi organización en el trabajo en marketing, ¿no? El tipo de plan sobre Value Ops, que es lo que estoy gestionando, me voy a poner yo como responsable y directamente he creado un plan. ¿Qué es lo que veo cuando entro dentro de un plan? Estas siguientes cuestiones, ¿no? Los recursos totales, el plan y los cambios, ¿no? ¿Qué se ha agregado, qué se ha reducido? ¿Cómo termina mi imagen final a nivel del plan 23? La descripción de breakdown de los recursos en base a los roles, qué tipo de empleos tienen esos recursos, ¿vale? Y dónde quiero poner mi fuerza de trabajo, ¿vale? Entonces, si luego vamos a la parte de recursos, voy a agregar directamente los recursos del equipo de marketing que tengo identificado para identificar primero cuál es mi fuerza de trabajo sobre las cuestiones de marketing, o sea, cuáles son los roles que tengo o las personas que tengo que trabajan sobre esa área o que traen ese impulso. Me voy a la parte de filtros, ¿vale? Voy a agregar el filtro de departamento. A ver, voy a agregarlo acá solamente. Department. Voy a poner que solamente quiero la unidad. Vale. Y ahora lo que quiero definir dentro de mi es los recursos que tengo en la OBS de recursos de marketing. ¿Cómo? Ahora sí, vamos a ver. Cuando ya he seleccionado los equipos cuando he seleccionado el grupo, selecciono todas las personas que están dentro de ese equipo, dentro de esa rama de recursos de marketing, lo que he hecho es incluirlo directamente dentro de mi plan. ¿Qué es lo que va a hacer? Me vuelvo directamente al plan y ¿qué es lo que voy a encontrar? Los roles de las personas que están dentro de ese grupo, ¿vale? El tipo de empleo que tienen, ¿vale? Y ahora voy a empezar a trabajar en qué lo quiero, en qué fuerza, o sea, a qué lo quiero poner, a qué están estos recursos dedicados actualmente. Unos a innovación, los otros a DevOps y el otro a cuestiones de mejorar las relaciones con los clientes que tenemos. Vale, entonces dentro de ellos, de esos recursos,
lo primero que puedo hacer, como ya he identificado las categorías, esta categoría la he creado, ahora es manual, pero en el futuro van a ser directamente automáticas. Digo que 2 personas de esos 5 están destinados a hacer eso, una, una a esto y el otro a esto. ¿Vale? Entonces ya voy definiendo y voy a decir bueno, voy a meter esto, porque si no me va a salir más claro el ejercicio, y para mejora de relaciones le pongo 2. Entonces acá lo que he hecho es definir que lo que tengo ahora están destinados a esta fuerza a este tipo de categorías de inversión, ¿no? Lo estoy poniendo para que desarrollen ese tipo de alineamiento categoría de inversión, ¿vale? Luego, dentro de eso, digo, sobre la parte de analista y las relaciones, quiero para este 2023 agregar una persona más. Para la parte de desarrollo corporativo, creo que voy a agregar 2, ¿vale? Y en la parte de producto voy a agregar una. Y en la parte corporativo voy a dejar de prescindir de alguien o contratar a una persona. ¿Vale? Y acá, si ven, tenemos 5 empleados, los 5 están empleados y hay 4 que no han entrado como tal. O sea, son los 4 que estoy asignando. Entonces voy a pedir voy a agregar el tipo de empleo de los 4, estos 4 voy a contratar a 3, no, a 3. En teoría, voy a emplear a uno dentro de mi organización y voy a eliminar a uno dentro de mi organización o sucesivamente dentro de ello, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que para quién iba, lo siento, me equivoco en la explicación, que lo hubiera explicado de acá mejor, es a qué iban destinados esos 4 recursos que he entrado. Por los 4 recursos que he entrado eran 2 para innovación, uno, no tengo nadie que me vea las deudas técnicas que tengo, y uno para este tipo. ¿Y cuál voy a eliminar? Porque uno para innovación, porque este año cuando termine las personas que están contratadas, pues directamente voy a prescindir de alguna. ¿Hoy? ¿Me ha cerrado? ¿Se me ha cerrado? ¿Se me escucha todavía? Así. Bueno, eso, sí, ya terminó, ya terminó. Y con este tipo de imágenes lo voy a tener como tal, cuál es mi plan de marketing. ¿Qué otro tipo de cuestión? Ahora, como ya tengo el plan, mi fuerza de trabajo sobre marketing, voy a decir que marketing cuelga desde operaciones. Y todo esto cuelga de ValueOps. Y si voy a ValueOps, puedo usar la jerarquía para ver todo mi plan de trabajo de toda la organización, ¿vale? Si voy acá, puedo ver mi fuerza de trabajo de toda la organización a nivel de ValueOps, los recursos de qué tipo de rol tengo y cuántos tengo, por cada uno puedo ver cuántos tengo de cada tipo de rol que tengo, a qué están destinados cada uno de esos, en qué tipo de categorías lo estoy utilizando, cuáles están contratados y cuáles no, ¿vale? Y si, por ejemplo, extiendo acá, directamente veo el resumen de lo que hay. ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos se van a contratar? ¿Cuántos voy a despedir o dejar de no extender el contrato, ¿no? Y con cuántos recursos pretendo terminar el 2023 o empezar el 2023. Y acá tengo cada uno de los recursos disponibles para en qué áreas se han hecho ese tipo de cambios. Con eso es lo que lamento que vaya tan rápido, pero con eso podemos ver lo que es el modeling, qué es lo que se pretende. Esta es la primera versión de lo que sacan de esta funcionalidad, pero la verdad que nos permitiría hacer muchas cuestiones. Esto ya no directamente no lo veremos, ¿no? La posibilidad esto habla mucho de la conexión con Rally y Clarity y cómo se están haciendo y las mejoras que se han hecho a nivel de OKR, ¿no? Y la posibilidad de las conexiones a nivel de portfolio y los OKR que tenemos ahora pueden viajar hacia Clarity y también hay, creo si no me acuerdo mal, un campo de texto que nos permite identificar qué tipo de elementos vienen de Clarity y cuáles no, ¿vale? Si quieren más sobre este webinar, si quieren pedir eh, una, una, una cuestión una explicación como tal, si separarlo de ello, pues lo pueden pedir como tal. Y lo último lo último es que la aplicación que tiene Broadcom para utilizar Clarity como tal, ya tiene la posibilidad de ver los action items. Entonces podemos ver los action items y lo ven directamente en la aplicación, cuáles son
los action items que tenemos adentro, los pedidos, los cerrados, los recibidos, ¿vale? Y podemos gestionarlo directamente desde una aplicación. Con esto, y espero que hayan podido seguirme y se haya podido ser no tan caótica la explicación. Y vamos a ver si tienen alguna pregunta en el chat que se pueda resolver. Sale lento, o sea, creo que Mario ha escrito si hay relación en los action items en el nuevo interfaz con los de action items. ¿A qué te refieres, Mario? A que si se aparecen en el listado, en la lista de action items aparecen todos los action items. Vale, a ver si voy a ver otro tipo de... Lo siento, he sido muy corriendo, y como tal, pero no me quedaba mucho tiempo y son muchos temas. No, no, que yo sepa no, que yo sepa no. O sea, bueno, nosotros hemos desarrollado algo para un cliente que hacía eso, lo recreaba realmente, pero no, mm, mm, creo que no, Mario. Sí, ¿vale? Bueno, cualquier tipo de pregunta, y lo siento, disculpen cómo he ido corriendo sobre todos los temas, lo pueden hacer directamente a info@aptasolution.com o directamente también lo pueden mandarme a los correos y espero que hayan podido seguirme, ¿vale? Y viendo todas las nuevas funcionalidades que ha traído Clarity. Exacto. Ahí está Jorge. Y, y espero que no haya ido tan atropellado como me siento. ¿Vale? Que tengan buena tarde o buenas noches.